del extremadamente difícil trato diario con una separada, algunos acróbatas de región y 22 cabezas huecas. Acaba de pasar la primera pelea diaria con la separada. Los dos estamos acostumbrados a estas peleas, como lavarnos los dientes, y a lo largo de los 7 días de la semana seguiría la batalla, hasta que uno de los dos quedara como vencedor absoluto. El problema de esto es que no sé bien cómo me parecería la victoria absoluta en esta guerra madre e hijo. En las etapas diarias está claro que el que se va furioso de la sala dando un portazo es el perdedor del día, y el que se queda ahí con la cabeza en alto, muy digno, es el vencedor. Pero en realidad yo no quiero pasar el resto de mi juventud como vencedor absoluto, solo en la sala y con la cabeza erguida. En cambio, me es más claro lo que quiere la separada. Ella se considera la vencedora absoluta. Si logra lo que yo hago y dejo de hacer, se mantuviera en su puesto, amplio límite de tolerancia, y si mi comportamiento no exigiría las ya reconocidas fronteras del altísimo nivel de frustración. Es decir, si hubiera hecho de mí un encantador muchachito fácil de cuidar, que se porta mal solo donde a ella no le moleste. Dicho de otra manera, si me sometiera a una transformación de mi ser por un afecto infantil hacia ella. Pero yo no puedo hacer eso, así tuviera la mejor voluntad. No se me atravesaría ningún mal pensamiento. Hoy, un ejemplo típico, hoy por la tarde, estoy acostado en el sofá de la sala, comiendo papas fritas y aceitunas, y revisando de arriba hacia abajo la programación de televisión. Ella entra, todavía con el sombrerito puesto y su cara de todos los días, y exclama: Dios mío, otra vez vengo muerta de luchar por ganar tanto dinero. En la mano tiene un sobre, lo rasga y saca un papelucho, frunce del ceño y se queja. Estos tipos de la iglesia se chiflaron. Como se les ocurre cobrarme otro impuesto, antes deberían de estar contentos de que le suelte algo. Pacífica y amigable, le digo que podría retirarse de la iglesia si no quería pagar el impuesto. Total, la señora está separada y no recibiría la comunión del domingo ni una vez más, así quisiera. Y cuando a uno lo han excluido brutalmente de los servicios básicos de una empresa, tiene todo derecho a romper contrato con ella. La separada suspira y dice en el fondo: tengo razón. Pero ¿qué sería un paso muy difícil de dar? Y se pone a decir bobadas sobre el ámbito cultural occidente cristiano, así antiquísimo carácter, y otras cosas por el estilo. Y yo le digo, más bien de chiste, que he estado pensando en la posibilidad de no tomar el próximo año de clase de religión católica, y que no me molestaría en lo más mínimo decirle adiós al ámbito cultural del occidente cristiano. Y la mujer, en vez de preguntarme o contestarme ¿por qué has pensado tanto en eso?, exclama autoritaria: no, Sebastián, no harás eso. Y entonces me alecciona, me dice que dado conocer con 2 horas semanales de clase la fe en que nací, y que solo cuando sea un verdadero adulto y sepa con exactitud de qué se trata, podría decirme, responsable, a favor o en contra de ella. Y yo le indico que todavía tranquilo y controlado, hasta cierto punto que no puedo aplazar la decisión. Pero después del bachillerato, ¿por qué entonces ya habría asistido a todas las clases? Y ella dice: sí, así debe de ser. Pues en su opinión no hay nada peor que el sordo que rechaza algo sin conocerlo, lo cual proviene la mayor de las lamentaciones en la tierra. Como ya mencioné, eso de salirme de clases de religión lo dije en chiste, sin haber pensado de verdad en hacerlo. Pero cuando la separada me explica qué es bueno para mí, me salgo de mis casillas y se encienden todos mis dispositivos de seguridad. Ahí mismo sostengo: no esperaré el otoño.
si me retiraré ya mismo, aunque el reglamento del colegio no lo permitiría. Y que si me dejan, pasaré como protesta todas las clases de religión hasta el próximo verano. Parado de cabeza frente a mis compañeros, eso me imagino. No le desgraciaría al piadoso hombre que nos dicta este año la clase de religión católica, porque pasa lo siguiente. En mi colegio trabaja desde hace años el capellán que desde hace 2 años el capellán Kepler Müller, que ya está en edad de jubilarse y que ha dictado muchos años todas las clases de religión católica, pero hubo un año con tantos alumnos que tuvieron que crear un primer adicional. El capellán hubiera tenido que encargarse de esas clases y no le hubiera gustado. Llegó un acróbata de religión en curso, que era el mío. Aunque ese primer acróbata llevaba siempre con un porcentaje nada despreciable de alcohol en la sangre, que se podría oler a 2 metros de distancia contra el viento. Se le dice acróbata en la jerga burocrática escolar, porque es un profesor que no trabaja en un solo colegio, sino brinda de institución en institución para reunir penosamente su cuota de horas semanales. Como mi clase no era ni muy juiciosa ni muy inclinada a aprender, el acróbata se frustró y resolvió irse después de ese año. Y frustramos al siguiente acróbata y al año próximo el siguiente. Ahora que estamos en noveno, nos embutirán a partir del próximo otoño el quinto ejemplar acróbata. En principio, yo no habría estado en contra de las clases de religión si algunos acróbatas tuvieran en la cabeza algo más que el eterno cuento del amor al prójimo, el tercer mundo, la vergüenza, la vida que nació, el amor responsable y otras cosas de eso. No me opongo que hablen de esos temas, por mí hasta semanas enteras. Podría ser materia de examen, pero habría que despacharlos en otras clases. En religión, quiero tener religión. Esperanzado pongo una prueba a cada acróbata. En las primeras horas que pasa con nosotros, incluidos los genios, que a veces nos llegan preguntando, disculpe, ¿puede crear Dios una piedra tan pesada que él mismo no la pueda lanzar? Y sufro un amargo desencanto cada vez que me dicen que no debo de hacer preguntas tan imbéciles. O le están prohibidas a uno no tales tonterías de la pubertad. O ellos que no se dejan atrapar con bromas pesadas. Pero esto no es ninguna tontería ni una broma pesada, sino en serio, interrogante a la omnipotencia divina. Claro que esto no solo lo ignoran los acróbatas, sino también mis compañeros de clase, que tampoco captan lo que me preocupa. Y cuando fundamental es esto para mí, creen que son tretas baratas para los acróbatas. Al igual que todas esas otras preguntas que me hubieran gustado que los acróbatas me respondieran. No logro entender que a alguien le interese estos temas. Por desgracia estoy rodeado de puros bobos, donde cargan cabezas huecas. Es lo normal, y donde un poco de paja en la cabeza sería demasiado peso. Hoy adquirí de nuevo dolorosa conciencia de esta realidad. Desde hace años intento aclarar si el ser humano goza de en verdad de libre albedrío. Y hoy temprano en el tranvía se me ocurrió una forma de demostrar que ese es el libre albedrío en una patraña. Ahí sentado sin pensar en nada especial, miro por la ventana y veo un anuncio grandísimo en la pared de una casa sobre una corporación de ahorros de la industria de la construcción. En el cartel sale una mujer embarazada y un joven, y los dos fijan su mirada, transfigurada en el bultoso vientre, y ahí donde debería estar los muslos de dos observadores, dicen, nosotros pensamos en el futuro. Ya veo eso y pienso
y piensen en el futuro, si quieren. Pero para mí el futuro no hay nada que decir. Y el tranvía sigue rechinando. Y a mí no me rechina en el cerebro nada distinto que de futuro. Pero terminamos ya con ese tonto futuro. Aunque yo no puedo dejar de pensar en eso. Bueno, de repente vi tan claro, con el sol y la luna y las estrellas, que el ser humano no puede prohibirse de dejarlas pasar en algo, o viceversa, que no puede ordenarse a sí mismo pensar en algo, y cuando no puede, no tiene libre albedrío. Claro, esto me entusiasmó muchísimo, y en tal estado uno olvida, por desgracia, con rapidez el trato adecuado con las cabezas huecas. Entré al salón y les comuniqué al personal ahí presente el conocimiento al fin ganado, y hubiera sostenido mi punto de vista sin problema, delante de cualquiera, pero nadie se tomó la molestia de contradecirme. Me miraron como si les hubiera recitado un problema en Schwarzschild, y entonces sentí como si me hubiera caído a un pozo profundo, una sensación que me da seguido, aunque nunca llego al fondo, ni tampoco sé si ahí hay agua que amortigue el golpe, o piedra dura que me rompa los huesos. Siempre hay alguien conmigo que me dice algo y me impulsa arriba y fuera del pozo, con la rapidez de un relámpago. Hoy por la mañana fue Alexander cuando dijo: Bonsai, tus brillantes pedos cerebrales me producen retortijones. ¿No tienes otras preocupaciones? Diplomáticos como mis compañeros de clase casi siempre me dicen Bonsai cuando no estoy presente. Hoy Alexander estaba demasiado dormido para tanta diplomacia. Por un lado yo podría haber pensado, mejor que te digan en la cara lo que murmuran a tus espaldas. Por otro lado, esos comentarios no son necesariamente sanos para la psiquis, ya que uno se ve privado del par de horas agradables que se siente aceptado en el círculo de amigos. De acuerdo a entonces el sentimiento de seguridad es una equivocación, pero las equivocaciones también acarician la psiquis y en un acariciado se desliza con mejor ánimo por la vida que un apelado y en últimas, como soy bienes de nacimiento y de crianzas, no puedo apoyarme en el lema del antiguo Néstor. Todos son quinelas, pero me entretienen. De problemas de trapos, seres de antimateria y conversaciones con altibajos, así como de una prima sensata. La idea de ponerme el apodo Bonsai se les ocurrió a un par de chistosos de mi curso, porque soy pequeño, muy pequeño, más pequeño que la niña más bajita de mi clase, Annalish. Se supone que voy a crecer, diagnosticaron 3 respetables doctores en medicina, a cambio de un buen honorario. Eso se advierte que los huesos metacaripianos dijeron por esa razón, no quisieron darme las hormonas que hubiera podido hacerme crecer un par de centímetros. Y que en la clase no me hayan bautizado sencillamente enanito, se debe a que en realidad soy muy bello en los enanos. Por lo general fallan las proporciones, tienen las piernitas muy cortas, de cabeza demasiado grande y los bracitos muy largos, pero en mí todo concuerda con un arbolito bonsai. Tanto que mi prima Eva María mantiene en la agenda del bolsillo una foto mía color del tamaño de una postal para presumir con las amigas del colegio. Ahí salgo en pose de vencedor y vestido de baño en la playa de Teomanía. Detrás mío solamente hay mar, delante de mí solamente hay arena, y a lo largo y a lo ancho no hay ninguna otra persona con quien me puedan comparar. El observador ignorante puede pensar que se trata de un tipo de 1,90 metros de estatura. Y si yo mediría 1,90 metros de estatura, podría ser un top modelo masculino. La separada me compra toda la ropa en Benetton, tallas del 0 a la 12. Y tengo la grave sospecha de que ni siquiera toma de ahí tallas más grandes. Que yo la acompañe de compras, ni se pregunta. Porque
Es humillante para uno que ya tiene buzo de medir pantalones, camisas, chaquetas, entre auténticos niños, y de pronto recibir a la salida del almacén un globo rojo o un dulce que la vendedora le pone a uno en la mano. Antes, cuando todavía no había desarrollado la fortaleza de carácter necesaria para oponerme absolutinadamente a la orden maternal de participar en la compra de trapos, añoraba en los probadores, que se presentaría en mí yo de antimateria, para que se acabara de inmediato la tortura. Por encima de cualquier cosa deseada, a ese yo de antimateria, especialmente cuando la vida me era muy difícil, o sea, casi siempre. Aún todavía lo añoro algunas veces. La gente sensata, como la separada, opina que el yo de antimateria no existe y que los tontos crean en semejante ridiculez. Son lunáticos ignorantes, lo que son chiflados, dice. La antimateria es la materia compuesta por antipartículas que no pueden consistir con la materia normal, porque aunque estables en sí, al contraerse con sus partículas complementarias se desmaterializarían. Los chiflados, en cambio, imaginaban el asunto de una manera mucho más interesante. Asegura que en la Tierra existen seres vivos materiales y antimateriales, y cada ser material tiene un gemelo de antimateria. Y si dos se encontrarían y se tocarían, se disolverían, pim pam pum, en la nada. Reconozco que es una idea bastante loca, pero me gusta y no hay razón para que no me la crea. De vez en cuando, claro que tampoco soy tan tonto como para exponerla en voz alta en la clase de física. Por eso no tiene sentido que la separada me dé de cátedra de ciencias naturales. Apenas fantaseo un poco con la posibilidad del asesinato perfecto cometido por seres antimateria y me dicte una conferencia sobre el absurdo de mis ideas. La mujer no logra captar que hay personas que dependen del humor del momento. Pueden pensar de dos maneras distintas, una sensata y otra insensata, sobre la misma cosa. Sobre todo por ella, no ve con claridad que es sensato, pero tiene muy claro que es insensato. No se puede negar que es rico estar en la clase de matemática y soñar que va a abrirse la puerta del salón y va a entrar alguien igual o desagradable que el profesor Frischmer. Esa persona, sea más claro al profe, le da la mano y súbitamente ambos se desmaterializarían. Sin embargo, ni siquiera un montón de cenizas juntas a la mesa del profesor. Así también se puede entender quién le cae a uno bien de verdad. Cuando me imagino a mi prima Eva María silbando por la calle, ahí silba muy duro y muy mal. Me he imaginado después a una Eva María de antimateria que se acerca a mi prima. No soy capaz de llegar al amargo fin de la desmaterialización. Siempre hago desaparecer a la anti-Eva María a la entrada de una casa, poco antes de llegar a donde Eva María, y cuando uno no soporta ni una sola vez la posibilidad de desmaterializar con el pensamiento a alguien, es evidente que siente por esas personas
una simpatía muy profunda. En el caso de Eva María, eso no es milagro. Ella es prácticamente la única persona con la que me entiendo del todo bien. Con ella nunca tengo el problema del sub y baja. El problema del sub y baja es la versión moderada del problema del pozo. Esa tonta sensación del sube y baja me da con todas las personas con las que converso, seriamente menos con Eva María. O estoy abajo y el que está en la otra punta del balancín no puede subir, o pataleo arriba y no puedo bajar. En todo caso, no logro llegar al punto de equilibrio con nadie. Eso solamente me funciona con Eva María. Con ella me balanceo en un estupendo intercambio de pensamientos que si se necesita puede durar la noche entera. Mi prima y yo con frecuencia dormimos los fines de semana en el mismo cuarto de la casa de campo de mi tía, porque nuestras mamás son hermanas que se quieren y comparten todo entre sí. También comparten la antigua casa que mi tía Erika compró porque quería encontrarse de nuevo con la naturaleza. A mí no me interesa la naturaleza y solo voy ahí por Eva María, porque no se aburriría tanto y no se atrofie únicamente con mi madre y la tía. Mi tía piensa que su hija es demasiado joven para quedarse sola en la casa, pero eso es irreversible. Eva María es un par de semanas menor que yo, y yo desde hace algunos años yo pasaba a veces todo el fin de semana solo en la casa, cuando mi mamá viajaba por motivos semilaborales, porque en esa época era independiente, sino que tenía un jefe que al mismo tiempo era su relación. Ahí por desgracia era casado y ambos aplazaban su I Love You Story a fines de semana laborales, lejos de su esposa del jefe. Pero mi tía es más terca que la hermana y con ella no se puede discutir prácticamente nada. Por eso Eva María debe ir a encontrarse con la naturaleza, a pesar de sus protestas, y yo viajo por solidaridad con ella. Sin embargo, hay una minúscula esperanza de escapar en los próximos fines de semana rurales. Mi tía Erika ha estrechado tiernos vínculos con el consejero ministerial Showwell y le gustaría mucho, me dijo en secreto, que la separada invitarlo a la casa de campo, aunque tiene miedo que él y su hija no se entiendan y Eva María lo espante antes de afianzar las relaciones tanto que él ya no logre zafar. Asimismo supuso que en breve mi tía consideraba a su hija lo suficiente mayor para quedarse sola en la casa y alimentarse por sí misma. No va a dejar escapar al consejero ministerial. Así no más. Quiere conseguir a toda costa un segundo marido. También eso es diferente de la hermana. Dice que necesita a un hombro donde apoyarse la cabeza y a alguien con quien compartir las cargas de alegría de la vida. Y dice que tampoco está tan vieja como para reunir todo de todo al erotismo. Solo que hay muchas escaseces de hombres. Los que sirven para algo ya están todos adjudicados. Y ella no quiere buscar un ejemplar mediante útil entre los desechos de otras mujeres. Ha llegado al punto de sacar anuncios en el periódico para buscar amigos. Eva María y yo hemos revisado días enteros las clasificaciones de todos los periódicos para identificar el suyo, pero en ninguna parte se habla de una mujer con exceso de peso y una hija de 15 años, o bien oculto su grasa a su hija.
o nosotros investigamos en los periódicos que no era. Y yo esté tan enterado de las preocupaciones amorosas de mi tía. Se debe a que las paredes de la casa del campo son muy delgadas. El cuartito donde duermen nuestras mamás están pegados al cuarto donde dormimos Eva María y yo. Y cada sábado por la noche, cuando mi tía se acuesta con mi mamá en la cama doble, saca lo que tiene adentro. Y no hay que pegar la oreja contra la pared ni espiar. Más bien habría que taparse ambas orejas para escapar a su lamento. Si fuera por mí, me metería tapones en los oídos para evitar las quejas nocturnas. Pero entonces no oiría lo que Eva María me dice. Además, ella quiere pescar cada detalle de los informes maternales y es lógico que no sea de indiferencia. Si la mamá se queda sola o si mete a la casa cualquier tipo como sustituto del padre. Claro que no tendría que ser cualquier tipo, pero porque debería un hombre razonable posar sus ojos sobre mi tía. Como mucho se podría entusiasmar con ella. Alguien aficionado a los perros dogos, porque la mujer tiene la cara super chata. Y además parece brava. Eva María heredó un poquito de eso, pero muy moderado. Ella de la cara chata produce un efecto adorable. Ojalá que con la edad no le vaya a salir el mismo bigote de la mamá. Mi tía se aplica cada 3 semanas un emplasto en el bigote. Lo deja secar y luego se lo arranca dando un grito salvaje y eliminando así todos los pelos negros y las raíces. Pero a los pocos días vuelve a brillarle el negro en el labio superior.